Buenas tardes, mi nombre es Valeria Riveros y hoy les vamos a presentar la prueba de Shefe y Duncan en compañía con mis compañeras Tana Estupiñán, Angie Gómez y Sara Villalba de Ingeniería Química. El test de Duncan o la prueba Duncan, que también es conocida como el test de rangos múltiples de Duncan, es una prueba estadística utilizada para comparar múltiples grupos o tratamientos, más específicamente sus medias, en un experimento y determinar si existen diferencias significativas entre ellos. La prueba de Duncan se basa en las siguientes hipótesis. Su hipótesis nula es que no hay diferencias significativas entre los grupos o sus medias, y la hipótesis alternativa es que al menos un par de grupos es significativamente diferente entre sí o sus medias lo son. Con el objetivo de realizar las respectivas comparaciones para el test de Duncan, es necesario calcular su estadístico de prueba de Duncan RP con la siguiente fórmula, donde R es el rango estandarizado que se puede hallar a partir de la tabla de Duncan después de definir el nivel de significación alfa. La distancia entre tratamientos P también es necesaria y los grados de libertad F. Teniendo esto, se puede hallar el valor de R respectivo. Ahora bien, este valor se multiplica por la raíz cuadrada del error estándar, también llamado cuadrado medio del error experimental, el cual se puede obtener por medio de una ANOVA sobre el número de réplicas. Esto quedará más claro con el ejemplo a continuación. Es importante tener en cuenta que se calcula un estadístico de prueba para cada par de grupos. Así, con ayuda de la distancia entre tratamientos y los grados de libertad, se pueden hallar los valores críticos para el test de rango múltiple de Duncan. Se compara el estadístico de prueba RP con el valor crítico de Duncan y si RP es mayor al valor crítico correspondiente, se concluye que hay una diferencia significativa entre estos dos grupos. De esta manera se facilita saber cuáles son los grupos que tienen diferencia significativa entre sí. El test de Duncan permite hacer una comparación de grupos, tiene su estadístico de prueba, permite obtener los valores críticos por medio de las tablas, la significancia estadística, los valores P o distancia de tratamientos, saber cuáles son los grupos homogéneos, los cuales tienen una diferencia significativa, tener unos intervalos de confianza y tener un informe completo de estas diferencias. Bueno, para los supuestos de la prueba de Duncan, pues primero se debe asegurar que exista los supuestos estadísticos de normalidad, homocedasticidad e independencia entre los grupos. Otra cosa es que se realiza mediante intervalos, entonces pues no se utilizan datos cualitativos, pues que son los nominales u ordinales. También es preferible que los tamaños de la muestra sean pues balanceados, es decir, aproximadamente iguales entre todos los grupos y pues como la prueba identifica las diferencias entre grupos después de haber encontrado un efecto global significativo, pues es necesario realizar primero una ANOVA y luego sí realizar este test de Duncan. En cuanto a las limitaciones, primero, pues no controla la tasa de error global, porque no ajusta automáticamente el nivel de significancia y por lo tanto, pues aumenta el error o el riesgo de cometer un error de tipo 1, que es rechazar incorrectamente una hipótesis nula verdadera. También se utiliza para realizar comparaciones entre grupos individuales, es decir, entre cada uno de los niveles, y no tiene en cuenta pues las interacciones entre cada factor. Y finalmente, esta prueba no es apropiada para diseños no balanceados, porque pues puede haber problemas con la interpretación de los resultados, como se mencionaba anteriormente en los supuestos. Bueno, para este ejemplo vamos a ver que en el desarrollo del producto alimenticio se va a comparar el efecto del tipo de envase sobre la vida del producto. ¿Qué otros datos tenemos? Que son 10 réplicas y que se va a medir los días de duración. Entonces aquí ustedes pueden observar la tabla en la que está el envase A, B y C y dentro de estos los datos pues son los días de duración. Primero pues vamos a correr una ANOVA con el fin de identificar si hay influencia en el tipo de envase o no. Y aquí podemos observar que como la probabilidad es menor a la significancia, que es 0.05, entonces sí hay diferencia significativa. Como hay diferencia significativa, corremos la prueba de Duncan. La prueba de Duncan es de medias, entonces tenemos que tener en consideración las medias de C, B y A encontradas aquí y también el número de réplicas y el cuadrado medio del error, que es el promedio de cuadrados dentro de los grupos. Ustedes aquí lo pueden observar. Para ello, pues calculamos el comparador de Duncan, que va a ser el cuadrado medio del error sobre el número de réplicas, la raíz de esta división. Una vez obtenido esto, procedemos a calcular los rangos estandarizados menos significativos. Estos son con R, P y F. P va a ser la distancia entre los tratamientos, es decir, entre A y B, pues ustedes ven que hay dos, o sea, A y B, igual que entre B y C. Y en A, B y C, o sea, entre A y C, pues está A, B y C, que son 3 de distancia. Y el otro que es F van a ser los grados de libertad que ustedes pueden encontrar aquí dentro de los grupos. Tomamos la tabla de valores críticos especificada, explicada anteriormente, e identificamos entre 2 y 3 que al interpolar obtenemos estos valores.
Entonces, procedemos a calcular los rangos mínimos significativos. Esta va a ser la multiplicación entre R2, por ejemplo, en este R mayúscula 2, va a ser la multiplicación entre R2,27 por el CYI, ustedes pueden identificarlo, igual que en R3. Y pues este RP va a ser el estadístico de prueba de Duncan con el cual vamos a comparar. Entonces, ahora sí vamos a calcular la diferencia, o sea, vamos a comparar las medias, en el cual tenemos la distancia de las medidas entre A y C, es decir, la resta de los promedios de A y C, lo mismo con BC y lo mismo con AB. Y ahora vamos a comparar con respecto al estadístico de prueba de Duncan, es decir, con R2 o con R3, dependiendo del caso. Por ejemplo, entre A y C lo comparamos con R3 porque, como les había mencionado anteriormente, es la distancia entre A y C, o sea, A, B y C. Y en el caso de B y C y de A y B va a ser con 2, porque pues entre B y C hay 2 de distancia, al igual que en A y B. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Que si el valor es mayor, va a haber diferencia significativa. Es decir, si la media es mayor a nuestro R, o sea, nuestro estadístico de prueba, va a haber diferencia significativa. Si la media es menor, no hay diferencia significativa. Con esto considerándolo, entonces vemos que en B y C no hay diferencia significativa, es decir, que B y C son iguales. Finalmente, pues para concluir, como vemos en la media, el tipo de envase C es quien tiene una mayor medida y es quien me va a generar mayores días de duración del producto. Es decir, que es más conveniente usar el tipo de envase C y por lo tanto, como C es igual a B, puedo usar cualquiera de estos dos tipos de envase. La prueba Chef es una prueba de comparación múltiple utilizada para comparar grupos o tratamientos en un conjunto de datos. Después de realizar el ANOVA y el obtener una estadística significativa, es decir, si se ha rechazado la hipótesis nula de que las medidas son las mismas, se ejecuta esta prueba para conocer qué pares de medidas son significativas. La prueba Chef corrige el alfa de comparaciones de maneras simples y complejas. En primer lugar, esto quiere decir que se ajusta el nivel de significancia para controlar el error tipo 1 cuando se realizan las comparaciones. Y en segundo lugar, las comparaciones simples hacen referencia cuando se hacen comparaciones de solo dos grupos de tratamientos y las complejas involucran más de un par simultáneamente. Esta prueba tiene una ventaja para el experimentador, que es la flexibilidad de probar cualquier tipo de comparación. La desventaja es que la prueba puede tener un poder estadístico bajo. El estadístico de prueba está definido por la siguiente ecuación denotada como F sub S, donde XI y XJ son las medidas de las muestras que se comparan, NI y NJ son los respectivos tamaños de las muestras y SW al cuadrado es la varianza dentro del grupo. Para el valor crítico de la prueba se tiene en primer lugar CB, que va a representar el valor crítico, va a ser igual a K-1, que es el número de tratamientos, multiplicado por lo que representa el valor crítico de la distribución F en función de los grados de libertad. Y la otra notación, que es la ajustada, que es F'. Entonces, hay una diferencia significativa entre las dos medias cuando se compara la anterior, que es F sub S, y si F sub S es mayor que F', entonces hay una diferencia significativa en las medias comparadas. Esto significa que al realizar comparaciones múltiples se ha encontrado evidencia estadística que al menos un par de grupos tienen medias que son diferentes entre sí de manera significativa. La información que proporciona la prueba Chef, en primer lugar tenemos las diferencias significativas entre los grupos. También la prueba permite realizar comparaciones múltiples para determinar cuáles grupos son diferentes entre sí. Tenemos el estadístico F, el que permite comparar las medias de manera específica, los valores críticos ajustados para controlar el error tipo 1 cuando se realizan las múltiples comparaciones, los intervalos de confianza para las diferencias entre medias, lo que permite tener una idea de la magnitud de las diferencias, y finalmente pues es una prueba post-hoc que se hace después de realizar el ANOVA. En cuanto a los supuestos de esta prueba, es importante tener en cuenta que se utiliza más que todo para realizar comparaciones no planificadas, que lo que quiere decir es, bueno, un ejemplo como lo que hicimos en el primer laboratorio, que es una comparación que se realizó dentro de un conjunto de datos después de ejecutar la prueba NOVA. Y es por esto mismo que los parámetros de comparación no están integrados al experimento. Además de que esta prueba se puede utilizar para determinar si las medias, sean individuales o sean medias promedio, difieren de otras. Además que tiene la ventaja de darle al experimentador de probar cualquier comparación que le resulte conveniente, ya que las medias pueden ser de tamaños desiguales, que son como las más comunes, pero también con muestras iguales. Además que se asume que las varianzas de las muestras son iguales, como vamos a poder evidenciar en un ejemplo más adelante. Ok, y en cuanto a sus limitaciones, más que todo es que esta prueba tiene un menor poder estadístico que otras pruebas planificadas. Es decir, como para explicarlo un poquito más a fondo, es que puede ser menos propensa a detectar diferencias significativas, a diferencia de otro tipo de pruebas, lo que puede llevar a cometer un error de tipo 2, es decir, no detectar diferencias que realmente existen, además que para que esta prueba funcione mejor requiere muestras de tamaños grandes.
Ok, finalmente, para entender un poquito más esta prueba, voy a explicar un ejemplo. Este es tomado del libro de probabilidad estadística aplicada a la ingeniería de Montgomery. Es el problema 310, en el cual se determinó el tiempo de respuesta en milisegundos para 3 diferentes tipos de circuitos, como observamos en la tabla, tipo 1, 2 y 3, que podrían usarse en un mecanismo de desconexión automática. Bueno, acá ya tomamos los tiempos en un experimento de 5 réplicas para cada tipo de circuito. Como primer paso, lo que vamos a hacer es insertar los valores a Minitab y realizamos una prueba para NOVA. En este caso, pues ya es como lo que hemos ido trabajando en clase, donde, bueno, ya en los datos vamos a colocar como la respuesta el tiempo, el factor el tipo y un nivel de confianza del 95%. Luego de tener los datos en Minitab, lo que vamos a hacer es correrlo y ahora de los resultados vamos a seleccionar los valores de interés. En primer lugar, vamos a observar lo que son los grados de libertad, que vemos que tenemos grados de libertad de 2 y de 12. Luego la varianza de los grupos, que como se ha mencionado en los supuestos, asumimos que es la misma para todos, que en este caso da un valor de 17,1. Luego vamos a ver los valores de las medias, que como podemos observar, vemos que las medias son diferentes para cada uno de los tipos de circuito. Del tipo 1 tenemos una media de 11,4, del tipo 2 tenemos una media de 22,2 y del tipo 3 tenemos una media de 8,4. Luego de esto vamos a mirar el valor crítico que nos resultó de la NOVA en Minitab, que es de 15,40. Y luego vamos a sacar el que es el valor crítico calculado, que podemos ver al lado derecho. Este lo sacamos mediante una fórmula Excel, en la cual se tiene en cuenta lo que es la probabilidad y los 2 grados de libertad. De este nos da un valor de 3,89 aproximado. De lo que hacemos es una comparación entre estos dos valores críticos. Y como vemos que el valor crítico que nos arrojó Minitab es mayor al valor crítico calculado, se rechaza la hipótesis nula de que las medias son iguales. Como tercer paso, lo que vamos a hacer correspondientemente es realizar la prueba de Chefe, en el cual su análisis busca identificar en cuál de las comparaciones hay una diferencia significativa de las medias. Entonces, como vamos a hacer una comparación entre las medias de cada tipo, entonces realizamos es una combinación de los circuitos. Entonces, combinamos el circuito de tipo 1 con el tipo 2, el tipo 2 con el tipo 3 y finalmente el tipo 3 con el tipo 1. Luego de esto, lo que vamos a hacer es plantear una hipótesis. Entonces, la hipótesis nula es que la media pues, de cualquiera de los circuitos que se esté comparando son iguales, y la hipótesis alternativa es que sus medias son diferentes. Además de esto, también sacamos el valor crítico de Steph, que ya lo había explicado mi compañera anteriormente. De este, pues ya tenemos en cuenta el valor de F calculado y nos daría un valor crítico de 7,77. Y la diferencia entre las medias, que es, bueno, la resta de las medias al cuadrado sobre la varianza. Y acá pues se tiene en cuenta también lo que es el número de réplicas que se hizo. Finalmente, lo que vamos a realizar para tener un poquito más organizadas las ideas es realizar una tabla resumen con los valores. En este caso encontramos lo que son los tipos de circuitos 1, 2 y 3, el número de muestras, que para los 3 casos es de 5, los valores de sus medias, los valores de la varianza y el valor crítico de Chefe. Posteriormente, lo que vamos a realizar es buscar la diferencia de medias entre cada una de las combinaciones de circuitos. Entonces, en primer lugar, la combinación del circuito tipo 1 y tipo 2, el cual nos da un valor de 17,05, el cual al ser un valor mayor al valor crítico, podemos identificar que sí hay una diferencia significativa entre las medias del circuito 1 y del circuito 2. Posteriormente, entre la combinación de los circuitos 2 y 3, vemos que el valor también es mayor al valor crítico, por lo que también hay una diferencia significativa entre las medias del circuito 2 y 3. Y finalmente, entre los circuitos 3 y 1, vemos que tiene un valor de 0,988, el cual es un valor menor al valor crítico, por lo que en este sí indicamos que no hay una diferencia significativa entre las medias de estos circuitos 3 y 1. Y ya esta sería como la conclusión de que entre la combinación de circuitos, el circuito 1 y 2 sí tiene una diferencia significativa entre sus medias, al igual que el 2 y 3, que tiene una mayor diferencia entre sus medias, y el valor 3 y 1, que realmente no tiene una diferencia significativa de medias. Que realmente si analizamos los valores que tenemos en la tabla, pues nos podemos dar cuenta de que sí tiene lógica, y sería así. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, y cualquier duda o inquietud nos pueden preguntar.